Bienvenidos a un nuevo programa de Moasis Business, este espacio creado para conocer a las personas detrás de los negocios, las personas que crean, que hacen, que sueñan, que lideran. Y en el día de hoy vamos a hablar con una persona que es muy interesante y vamos a empezar un camino con Marcelo Yepes. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias, Juan. Que somos amigos, agradezco la invitación y nada, a ver, poner un poco en contexto todo y tiramos para adelante. Muy bien. Marcelo, hoy trabaja como CTO en Grupo Palmer y eres fundador de Ingenia, una empresa de desarrolladora de software. Sí, estructuración de datos, Big Data, Data Science y sobre todo hacer la base estructurada para explotar la IA, que está de moda. Claro. Ahora vamos a ir a eso. Pero, ¿qué hace un CTO dentro de una empresa? ¿Cuál es su función? Dirigir el plan estratégico de la integración de digitalización, los Mm, procesos dentro de la empresa y cómo se va a informatizar por dentro. Al final es la visión estratégica de qué software tenemos que utilizar, mm. cómo se va a integrar eso, en qué departamento se va a integrar, cómo vamos a escalar el bloque y manejar la infraestructura también. Porque al final hablamos de el concepto ambiguo de la nube, pero la nube no deja de ser un servidor en Houston, Texas, que está bajo 300 metros de tierra, pero todo eso hay que pensarlo y ver cómo se va a escalar para que tus datos sean tuyos. Pero, o sea, básicamente es hacer toda la infraestructura de datos y hardware y software Mm. para una empresa. La nube es dura. La nube. En algún momento toca, digamos, cables y cuestiones duras. Ahora mismo la IA tiene ese problema, por Claro. ejemplo, porque están construyendo centros de datos que necesitan refrigeración y más agua. Y el problema a la larga es que no es la capacidad técnica ya, sino la capacidad de infraestructura, que es donde se están gastando millones y millones de dólares o euros para fortalecer esa infraestructura. Justamente porque en algún lugar se canaliza toda la información que se está haciendo, se procesa también, y sé que son lugares puntuales de la Tierra como planeta donde tienen que tener ciertas condiciones para llevar adelante. Em, pero quiero ir un paso atrás, Marce, porque hoy vivimos un mundo donde muchísima gente se autodenomina o se autopercibe especialista en inteligencia artificial. Y a mí hay algo que me diferencia, o sea, a ti hay algo que te diferencia, que para mí es que tú entiendes todo el proceso y eres hasta un nativo de la incorporación, digamos, de las nuevas tecnologías a tu vida y a probar. Pero tú tienes un recorrido. Tú, digamos, cuéntanos un poco el origen, de dónde vienes, quién eres, así también la gente te conoce. Bueno, yo lo que siempre hemos hecho la broma, soy un friki que al final ha terminado estudiando una ingeniería de sistemas. Ujú, Esa ingeniería de sistemas pues me ha dado ciertas habilidades. El primer lenguaje con el que he aprendido a programar es C++, ujú. que es básicamente después del código binario, que son ceros y unos, venía ese lenguaje que era lo que implementaba la mayoría de programas cuando no había internet. Claro. Después ha empezado a venir los avances, el HTML, el .com y toda esa cosa, y al final siempre ha venido a ser un poco autodidacta, Ujú. porque el problema de la informática es que no respeta tu conocimiento antiguo. Es una base sólida para que sepas de qué estás hablando, pero Claro, no te garantiza que la tecnología que tú sepas manejar, seas experto hace 5 años, digamos, hoy te sirva, claro. porque es algo que está continuamente en evolución y hay que estar continuamente formándose, avanzando, tratar de entender, sin olvidar el bagaje técnico. Por ejemplo, ¿qué te da una ingeniería en sistemas para que tú sepas crear un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es, bajo papel, lo puedes pintar, es la entrada del inicio de un problema y la salida, los inputs que le vas a meter, los caminos que van a tomar. Eso se replica a un algoritmo de programación, que puede ser en lo que te dé la Ujú. gana, o a tomar una decisión con una estructura, o con un problema, un proceso. Entonces, al final, el bagaje técnico Mm. sirve para comprender los retos que estamos asumiendo hoy en día casi toda la sociedad en la implementación de la IA y en la creación de programas y en entender cómo está cambiando el mundo. Al final, en el otro podcast hablamos del tecnofeudalismo, que es algo que se va a aplicar. Al final, no son los gobiernos los que están dictando las normas, son las tecnológicas las que te están diciendo esto vale esto se va a hacer así y se tiene que adoptar.
yo vengo con ese recorrido. Siempre me ha gustado. O sea, Claro. empezaba haciendo en Excel, que estaba los scripts nativos en Visual Basic, que es algo que ya casi nadie utiliza, salvo algunos programas que han programado eso hace muchos años, las bases de datos en Access. Y he ido tocando tantas cosillas que notaba que también me faltaba una parte visual. Entonces es cuando ya me he metido a hacer un grado superior en marketing para entender las dos partes, porque siempre le digo, del software de ingenieros para ingenieros o de informáticos para informáticos, y nos olvidamos del user experience, Claro. cómo lo va a interpretar el usuario. Porque yo en mi mente me imagino que si el botón está en rojo y te dice borrar, es intuitivo para mí, pero Claro. Se dan tantas casuísticas que al final tienes que entender también la parte gráfica para saber cómo vas a expresar, sea un programa, sea una web o sea un proceso, para que al usuario le sea sencillo manejar lo que tú estás implementando. Entonces, he seguido con eso, otras formaciones de comunicación, y al final pues hago lo que me gusta, que es básicamente hacer I+D, crear cosillas y tratar de estar al día en temas de tecnología. Para aclarar rápidamente, pues se dice mucho, ¿qué es I+D? Investigación y desarrollo. Vale. O sea, coger... Antes estaba, y ahora también se está aplicando, la ingeniería reversa. Por ejemplo, en Top Secret, que no va a ser Secret, hay programas que se han hecho hace muchos años y ahora a esos programas se les quiere incorporar IA. Concretamente, vamos a hablar de un software en el que nosotros como Ingenia estamos trabajando, que es el A3. Ese programa de A3... ¿El de contabilidad? El de contabilidad, gestión de nóminas, cuando se ha creado en un lenguaje que se llamaba COBOL, que es con lo que están programados la mayoría de los cajeros electrónicos. Es un lenguaje muy antiguo, pero muy robusto. Claro. ¿Qué pasa? Ese programa nativamente tiene como una versión que es cloud, donde ya está apificada, donde te puedes conectar, pero el programa que se instalaba en tu Windows de hace 15 o 20 años, cuando ya existía una gestoría, ahora hay que tratar de que ese programa se conecte a través de una IA haciendo un MCP. Un MCP es un Model Context Protocol, que es un modelo de comunicación con tu LLM. ¿Qué es eso? Con ChatGPT o lo que te dé la gana. Entonces ahora estamos en esa parte de querer integrar un programa que es totalmente viejo, no analógico porque sigue siendo digital, pero que no tiene una puerta abierta para que tú le metas la IA directamente. Entonces, eso es ingeniería reversa, por ejemplo, para tratar de aprovechar todo lo que hay, el boom de ahora, todas las herramientas que tenemos. Claro, ahí me parece fundamental unir esa parte de lo técnico y teórico que aprendiste como ingeniero en sistema para lograr tener una visión general de la cosa. Porque si no, todos somos especialistas en una herramienta o miramos videos de YouTube y de repente somos especialistas en N8N y te hago páginas web y viene uno y te dice, no, la inteligencia artificial aplicada en tu negocio lo podemos hacer así, así. Y realmente, digamos, entre entender el proceso, entender la teoría y solamente el que lleva adelante una aplicación, hay una diferencia muy grande, porque uno tiene que entender el contexto y entender las otras variables para poder seguir, digamos, el ritmo de lo que está pasando y entender las implicaciones que tiene algo concreto o la aplicación de una herramienta en un lugar. Y yo creo que ese es un diferencial clave que tienes tú y que te permite, digamos, dar muchísimas más soluciones que la mayoría, que lo que hace la mayoría, que es, no, tienes que usar ahora ChatGPT 28 Gemini, Cloud. O el Cloud, que te hace todo y abres el ordenador y te hace todo. ¿Cómo se combate, digamos, contra eso? Porque es algo bien difícil de asimilar. La anterior semana he estado en un workshop de infiltrado porque quería ver cómo se aplicaba al sector inmobiliario justamente. Y he escuchado tantas sandeces en el sentido de hablar a una persona que no es tecnológica, pero queriendo explicar la tecnología a otras personas que son en gama de boomers, que no tienen ni idea de lo que está pasando, y ponía, por ejemplo, un escudo que decía, nosotros nuestra diferencia con los millennials o con la gente que viene y que sabe manejar IA es nuestra sabiduría. Si ampara abajo esa sabiduría el desarrollo tecnológico que hay detrás, está loco para empezar. O sea, y es algo imparable. Por ejemplo, ha hecho una analogía
desde el desconocimiento, y supongo que un parte de culpa desde la estupidez, de decir, la IA ya se aplicaba hace 10 años con las multas de tráfico aquí en España. No tienes ni idea de qué estás hablando. Claro. Lo que hacía la DGT es, ha creado un algoritmo que mediante la cámara reconoce el patrón de los números, va a una base de datos, busca en la base de datos tu nombre y te envía ese sobre a tu casa. No hay IA de por medio ahí. No ha habido nunca, pero él, con total convicción, explicaba a gente neófita Claro. que eso era. Y todos eran, Wow. oh. Y yo estaba en última fila, anotando todo lo que decía, tomando nota para hacer una queja formal, porque era un workshop que ha costado dinero. O sea, encima he pagado y he ido a perder mi tiempo. Claro. Pero no tanto por mí, sino porque ese concepto ha sido el primer contacto en ese sector que lo asimilan como verdadero. Claro. ¿Qué pasa? Que te vas con ese concepto, siendo un neófito, de lo que es la IA o de lo que te están contando. El tío le decía a la IA el bicho. Claro. Es que el bicho, ¿qué bicho? Es un modelo de lenguaje que ahora son transformadores, pero es una locura. No se puede luchar con... Hay mucha desinformación. Hay canales que son muy buenos en YouTube. Hay gente muy preparada o que es no tanto de un perfil técnico, sino más de divulgador. Claro. Y es buen comunicador. Hay mucha gente en YouTube que son canales grandes y pequeños que hablan muy bien y que son muy buenos comunicando, y desde la parte de comunicar cuentan muy bien la parte de la IA, de la informática, cómo se está adaptando. Pero hay gente en contrapartida que no tiene ni puta idea de qué está hablando y lo está haciendo público. Claro. Esa es la parte con la que habría que chocar o ser intransigente para ir, porque eso crea un contexto de falsa autoridad, una falacia, porque se presentan con ciertas skills que al final no son nada. Técnicamente los bajas al barro y no sirven para nada. No sé si lo sabes, te pongo en un compromiso, pero ¿podrías mencionar algunas de los canales de YouTube o alguien que tú sigas, por ejemplo, dentro de YouTube? Acordarme al 100%, me van saliendo en los recomendados. Hay uno que tiene barbita y es pelón. Ah, sí, el que me encanta. No sé el nombre concreto porque... Sí, que tiene una barba larga. Exacto. No estoy suscrito a ningún canal de YouTube. Yeah. No estoy suscrito. CSV.com, CSV también es bueno. Savitar en el tema de hacking, por ejemplo, porque son tíos que son técnicos. Claro. Y han llevado la parte técnica, la parte de comunicación. Bien. Entonces hay un background técnico detrás que solventa lo que están hablando. Claro. Y son canales bastante interesantes. Por ejemplo, este de la barba, que es bueno, que es buen divulgador, ya deja claro que no es un perfil técnico. Claro. Pero lo explica de tal manera que tú puedes entender qué está hablando. Y es un canal que recomiendo. Bien. Hoy hablabas de procesos y me parece que estaría bueno bajarlo a la tierra qué es un proceso. Porque un proceso puede ser vender, un proceso puede ser desde la relación con tus trabajadores. El proceso puede ser lo que tenga que hacer un trabajador. Digamos, el proceso, digamos, como general, pero también hay microprocesos y procesos intermedios que hacen a una empresa. Entonces, tú tienes la capacidad de poder pensar todos los pasos que tiene que dar una empresa para conseguir de este problema a esta solución. ¿Cómo hoy estás integrando la inteligencia artificial o cómo estás llevando adelante ese trabajo dentro de las empresas con Ingenia? ¿Cómo empieza? ¿Cómo lo haces? Analizando la estructura de datos que tienen. O sea, con cómo están trabajando, cuál es su primer contacto con ella. Hoy ya damos por hecho que la mayoría de las personas por lo menos saben manejar GPT porque es algo muy sencillo, es un chat. O sea, no necesitas, te lo descargas, te lo instalas. Si no quieres pagar, usas el freemium. Si quieres pagar, pues pagas los 20 euros. Bien. Y empiezas a hablar. Pero en un entorno de empresa, pues se mira qué estás haciendo. O sea, claro, qué datos tienes, qué datos son tuyos. Porque luego cuando te encuentras es que no hay datos. O es un Excel con el que se trabaja, o no hay una base de datos. O sea, ¿qué datos hay? En serio, ¿cuáles son tácticos? En el sentido que un reporte de ventas, el cash flow, que es el dinero básicamente, sí. O sea, cómo están entrando esos inputs, de dónde los recoges. O sea, ¿qué temas se organizan los datos de una manera plana? Y son los datos que son tácticos, o sea, por estos datos va a crecer la empresa. Los datos que son sensibles, esos son de nosotros, no hay que protegerlos porque aquí está el conocimiento de empresa.
los datos que son ambiguos, que están ahí, pero nadie los ha ordenado. Entonces, primero creando una estructura de datos sólida para que luego, con esa casita armada, ya puedas decidir a qué quieres jugar. Claro. O sea, y qué es la parte buena de eso, que al final lo que te da realmente un valor intrínseco es el conocimiento de empresa, el conocimiento del negocio. Porque yo podría crear ahora un anuncio, lo pauto en ads. Gurú, cansado de que tu empresa no facture, he creado un agente que te va a garantizar los leads, pero no tengo ni puta idea de que tu empresa, cómo es su funnel de venta, cuál es su idiosincrasia, si es Mallorca, si es Asturias, si es Madrid, si estás en la China. O sea, hoy se han inventado soluciones mágicas para todo tipo de problemas y lastimosamente todas son con IA. 24/7 estás recibiendo bombardeos de información en redes sociales de todos hacen IA. Claro. Y te solucionamos tu problema. No son ventas, mira, te meto un agente que hace IA. Cansado de tus comerciales, te meto un agente que... Pero, ¿dónde está el problema de base? ¿Dónde está? Está en cómo gestionas tus mails, qué pasarela tienes montada, trabajas con Workspace, trabajas con Microsoft Dynamics. ¿Cómo está tu estructura? En base a tu estructura, te haría como una consultoría de decirte, pues empezaríamos por aquí. Pero jamás se me ocurriría decirte, mira, tengo la solución mágica, abro mi chistera, esto es un conejo y el conejo te va a solucionar los problemas. Y lastimosamente estamos en ese punto ahora mismo, que hay desinformación a punta pala. Vende humos. Y que todo el mundo quiere tener la inteligencia artificial de su lado o subirse a esa ola. Digamos, que... Pero si alguien realmente quiere introducir la inteligencia artificial y entiende que su negocio puede automatizar algunos procesos, puede mejorar otros. ¿Cómo es el proceso de trabajo de ustedes desde Ingenia hacia una empresa, por ejemplo? La auditoría de datos. O sea, primero viene la fase de auditoría de negocio y la auditoría de datos. Abel, por ejemplo, sería la parte de auditoría más uno a uno con la estructura de la empresa, llámese con los administrativos, con el CEO, con la parte de tal, y luego estaría a ver cómo se canaliza esa información porque viene un dilema también. ¿Qué recibe dirección? ¿Qué reciben los bandos intermedios? ¿Y qué está por el medio? ¿Y qué es información cruzada? ¿Cuántos mails tienen que rebotar para que llegue? O sea, viene un tema de estructuración. Plano de esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, que eso es un proceso. Al final... Entra un ticket, ¿cómo se trabaja todo ese ticket en el tiempo? Puede ser un funnel de venta, puede ser un ticket de soporte, puede ser un pedido, puede ser una petición de vacaciones que llegue. O sea, ¿cómo se está organizando? Porque el problema no es cuando son 2 o 3 trabajadores. No, claro. Porque es una empresa familiar. Y la empresa familiar pues gestiona los problemas como en familia. Se hablan entre todos y creo que eso es un consenso, es como una democracia. Vale, pero cuando ya son 10, cuando ya son 20, cuando ya necesitas crecer estructura, ¿cómo está estructurado eso? Porque ¿quién tiene acceso a cierta información? ¿Quién no la tiene que tener? ¿A quién definitivamente solo hay que darle una parte administrativa? Esa es la parte delicada. Entonces viene una fase de auditoría y todas las empresas, eso es un mini gobierno en miniatura. Eso es un país. Sí, sí. O sea, no hay una solución mágica para lo que, supongamos, funciona en una inmobiliaria, funciona en otra. O lo que funciona en una gestoría, funciona en otra. O en el caso de Abel y yo, que estamos más en el sector salud, sería que esto se aplique en una solución de fisioterapia, que se aplique a otra, porque todo pasa que al final siempre hay una persona que no suele delegar los datos, ¿vale? Que es el que recibe el comisario de los datos. Vamos. El que tiene sobreinformación de todo. Y luego viene la parálisis por análisis. Tienes tanta información de tantos que no te interesaría recibir tanta información, ¿vale? ¿Qué te interesa? ¿Qué es lo que te tiene que llegar? Esto no te tiene que llegar. Esto debería ir para este lugar. Entonces, la base, Ingenia o cualquier otra empresa que quisiera aplicar IA en el entorno productivo de una empresa, tiene que ordenar los datos. Es lo primero que tiene que hacer. Es un poco contracultural tu mensaje porque no vendes un paquete sellado para todo el mundo como esto que decías antes. Y muchas veces a la gente no le gusta escuchar eso porque quieren la solución mágica. Pero es que esa solución mágica no existe. O sea, tú puedes meter los canales que quieras y toda la estructura que quieras a GPT, como el otro día decía, sube todos tus datos para que te haga un análisis de mercado. Tú puedes, pero eso no te va a dar una solución. Eso es una respuesta que tú quieres escuchar a tu sesgo, pero no es una estructura, no es un proceso armado. Al final,
la solución mágica que puedes estar viendo en Instagram, que pasa mucho. Claro. Y sobre todo en el sector inmobiliario. Pasa mucho. No captas. En el sector inmobiliario, justamente, porque vivimos en Mallorca y hay que entender la idiosincrasia de la isla. Llevo viviendo aquí 8 años. El mallorquín, por naturaleza, cultura fenicia, es un poco más cerrado que lo normal. ¿Son buenos o malas personas? Son buenas personas, simplemente que con el extranjero son un poco más reados, pero tú rompes eso y... O te abren a que romper, digamos. Sí, o sea, te abren el círculo y eres uno más. Yeah. Eres uno más, pero el momento de dejarte una casa para la venta, yo lo sé porque trabajo con una inmobiliaria local. El propietario va a dejar si puede dejárselo a otro mallorquín, lo va a dejar a otro mallorquín por un tema de confianza intrínseco. Que luego ese mismo propietario quiere que tú vendas la casa a un guiri por lo que él cree que vale, también lo quiero. O sea, no son tontos tampoco, pero es que juegan bastantes casuísticas. Por eso tampoco se puede aplicar una solución mágica a todos. A todos. Es que no entra. No tenemos eso ahora. Y el que la saque seguramente será una tecnológica, llámese Anthropic, llámese Google. No, Pepe de hola, tengo la solución mágica, te vendo los leads que tú quieres capacitados con un agente de IA. No, ya lo generaron ellos. Sí. Digamos, esa gente de IA real, digamos, ya lo generaron y fue digamos, y es de consumo masivo y todo lo consumimos. Sí, sí. Me encantaría ir a esa parte más, digamos, del momento que vivimos, pero me gustaría que me cuentes tu proceso dentro de Palmer en términos de cómo llegaste y cómo tu trabajo cambió la empresa. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Bueno, ¿Hace cuándo entraste en Palmer? Voy a cumplir 4 años en junio. ¿Y cómo estaba y cómo está hoy? En términos de tu sector, digamos, si quieres, de tu estructura o de toda la empresa. Bueno, cuando he entrado, tenían subdelegado a todo lo que era IT, a una empresa grande de aquí, de mallorquina justamente, a decir nombres para no entrar en conflicto. Había un responsable de informática que era más un consultor, no era alguien que esté per se todos los días. Y he entrado y la casa estaba vacía. O sea, en el sentido de que no había una base de datos, no había una estructuración de tal. Tenía muchos datos muy repartidos. Está claro que en este caso Vicente tiene muy claro dónde hay que ir. Vicente es el CEO de la empresa. Es el CEO de la empresa y tiene muy claro que ir, pero habían delegado toda la parte de la rama de tecnología a esta otra empresa y esta otra empresa, aparte solo por un tema de web, solo había una web, pero no había nada más. Sí había un CRM y había una web, pero nada se unificaba, todo era primero, centro de datos. Vamos a montar un centro de datos, el dato tiene que ser de la casa. ¿Qué vamos a hacer? Pues se monta un centro de datos, se crea una base de datos relacionada entre clientes, propiedades, históricos, ventas, llamadas, visitas, tal. Todo eso, toda esa explotación de datos que sí la tenía el CRM, la paso a una estructura que puedo manejar yo, de la que puedo minar y explotar datos. Recreo una web, me cargo la que había porque no convertía, tengo una tasa de rebote brutal. Lo cual, eso es que la gente entra y sale porque no encuentra, sí, nada. Y la primera fase, creo que estábamos justo en la casa de campo que tenía y me habías venido, yo te estaba mostrando un tema hace 4 años ya de eso. La tasa de rebote. En Facebook y todo. Sí, que eran 4 segundos. O sea, la gente entraba y a los 4 segundos se salía, porque el buscador que tenían tardaba 15 segundos en lanzar una query. O sea, tú ponías campos y 15 segundos estaba ese puñetero buscador en lanzar la búsqueda. 15 segundos para un ser humano hoy en día no, es abandono, eso es muerte. O sea, yo no me quedo viendo la pantalla. Hoy me hago algo en el horno. 15 segundos es la vida. O sea, y ese era el primer fallo. Y la otra empresa no sabía fixearlo. Y se me habían propuesto 2 opciones. Hacer el fix yo, que lo he intentado, he bajado, tal, he tratado de bajar, hasta que... Bueno. Pero el problema era que el código muchas veces puede ser como un Frankenstein, porque lo coge un día un programador que no te puede anotar nada, o sea, tiene ahí su función, pero no entrecomilla nada, y su función hace lo que él sabe que hace, y eso es un mapa sin rumbo, y tú tienes que estar leyendo variables, saber lo que hace, ver qué te está llamando una cosa, qué te está llamando otra, y era un show, porque eso era un código monolítico, enorme de leer,
no había la IA que tenemos ahora, Claro. que tal vez le hubiera podido pasar esa línea de Fixame. Era una tecnología obsoleta porque no dejaba de ser réplica de una plantilla, de un framework en PHP. Un framework es algo empaquetado que se puede utilizar, que se llamaba October. Lo ha hecho una empresa muy antigua, cuando ya estamos manejando JS como React o demás, como web apps. Las web apps son páginas web que se pueden adaptar nativamente y pueden parecer una aplicación dentro de tu teléfono. Esa tecnología ya estaba. Claro. Entonces esta web era como tirar unos 3 o 4 años atrás, que en su día supongo que ha funcionado, pero para ese momento ya no servía. ¿Qué he decidido? Pues tirar la web por completo. Al final, rehacer la web con... Pero Marcelo, gastamos 30.000 euros en esta web, ¿cómo vamos a tirarla? Pues eso es el dolor, esa es la decisión que cuesta asumir muchas veces. Eso, y la función de... Yo creo que la función de ser directivo, la función una vez que asumes un cargo, es también decir las cosas que no van a gustar dentro de la empresa. No es una decisión desde la ingenuidad ni esperando que se solucione. Realmente esta es la solución que se tiene que hacer, porque mi background lo acompaña, porque yo ya he tratado de hacer lo que ustedes han hecho. Podemos seguir perdiendo 6 meses más hasta que ustedes se decidan o hacemos este cambio ya. Y por suerte en esa parte de maniobra, lo que decía, Vicens va muy alineado y siempre quiere innovar. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues justamente en Corrientes. Claro. Yo he hecho roadmap y el desarrollo de vamos a utilizar este stack tecnológico, esto, lo otro. Y me he ido un mes a Argentina. Pero digo, ahí lo que creaste fue una página web con sentido. Claro. O sea, no una página web por tener una página web más rápida solamente. No. Ya era parte de una estructura mayor. La web es un front, que eso quiere decir que es una parte visual que se comunica al cliente, pero es una herramienta más. No es el core de la estructura. Claro. El día de mañana esa web puede caer o puede mutar a otra cosa que sea un chat simplemente y ya no tenga nada, pero no es el core. El día de mañana esa web se cierra o sacamos 3 más. Sí. No pasa nada. El core ya está hecho porque se ha pensado en crecer. Fui a Argentina, he hecho el proyecto, muy buen match con los chicos de ahí, hemos seguido avanzando y he empezado a ordenar. He integrado, no había paneles de Power BI, que al final es Business Intelligence. Al final ya teníamos los datos ordenados, pues vamos a graficarlos. ¿Qué es lo que quieres ver? Me interesaría ver esto, pues lo hacemos. Esto te responde un SEO. Sí, como el dueño de la empresa te dice, yo necesito ver estos datos. Exacto. Y también están los directores de oficina, porque al final lo que nos diferencia de una inmobiliaria convencional es la estructura que tenemos. Tienes un CEO, tienes un responsable de obra nueva, tienes directores de oficina, tienes coordinadoras, tienes vendedores. O sea, al final son un equipo de 30 personas que está trabajando. Entonces ya es la estructura ya es grande. O sea, no es un director y 2 de ventas. Entonces cada uno tiene que ver lo que tiene que ver. Y tiene que interactuar con la misma cosa. Exacto. Bien. Entonces al final hemos desarrollado herramientas propias como un sistema de valoración que es un tipo de gamificación que vas jugando en un back office que tenemos para que ellos suban su expertise para valorar una propiedad, y a la vez eso compara con ACM, que es otra herramienta, y va sacando una ponderación de datos por pesos. Claro, eso hace 4 años cuando estaba ahí, pues como la fumada del indio, ¿sabes? O sea, eso no era nada tangible. Ahora ya lo tenemos normal. Hace poco hemos relanzado la versión del front nueva de la web. El año pasado he ganado un premio a nivel nacional con Fotocasa Pro por un tema de integración de IA más WhatsApp. Fotocasa Nacional. Sí. Se ha competido contra 100 inmobiliarias con proyectos bastante en el sector tecnológico y se ha ganado desde aquí. ¿Y qué presentaste? Aina, que es una inteligencia artificial que ya se aplica sobre el CRM y se comunica a través de WhatsApp. Que para ese día estaba bien, pero ahora yo ya quiero que mute algo más. O sea, porque no te vayas hasta ahí, sino es de esa base que estabas armando, digamos, de ese core, ¿sí? Que después tiene distintos front, tiene, digamos, la parte de la página web, tiene la parte de utilización de cada uno de los directores y cada uno con sus limitaciones propias también, ¿sí? Porque no todos ven todo. Pero todo ese core te dio la oportunidad de después conectar a una inteligencia artificial que se llama Aina. Sí, bueno, al modelo. O sea, el modelo al final utilizamos GPT 4.2 y el front era WhatsApp. Entonces lo que hacía es el centro de datos que hemos armado pasaba a través del modelo, que podría ser el que nos daba la gana. He elegido GPT porque era
en su El día. del momento. El del Parece que momento estamos hablando era hace buen. 10 años, tío, y fue hace nada. Sí, no, fue el que mejor respondía. Ahora te diría que tiraría por cloud para Mira, otras cosas claro. porque es mejor. Y ahí comunicamos la API de WhatsApp, entonces se interactuaba como un flujo de trabajo de el modelo leía lo que estaba en la base de datos, porque ya había una base de datos consolidada y bien armada con un centro de datos, Claro. no una base de datos suelta, sino un centro de datos con muchas bases de datos relacionadas y con un esquema robusto. El modelo lo entendía y tú le preguntabas por WhatsApp y lo he hecho a nivel de opciones para que no haya fallos, o sea, Claro. muy friendly. No que alguien pregunte con errores ortográficos, O sea, por ejemplo. muy friendly. Bien. Leía eso y respondía y esos datos se minaban del CRM o de algún input que nosotros hayamos sacado y los reportaba y demás. Y con ese proyecto pues ha ganado el premio a nivel nacional. Entonces yo podía... ¿Esto es in-house? O sea, para las personas que trabajan o para el exterior? Es para las personas que trabajan por un tema de costes, y que esto lo he hablado y he hecho. ¿Podríamos liberar esta herramienta para ¿Para la gente? Para el cliente comprador? Claro. Sí, pero el cliente comprador son un montón. O sea, ¿cuántos tokens vas a consumir para tal vez de no cerrar? Es una herramienta que sí se puede utilizar y al principio la empezaba para las primeras interacciones, pero al final eso tiene un consumo de tokens. Entonces hay que medir el impacto. Claro. El precio que había el año pasado no es el mismo que hay hoy, pero sí tendría un coste de tokens. Y al final, ¿qué es eso? Pasta. Porque Claro. interactuarían realmente con una IA. O sea, con un modelo que procesaría eso y eso costaría dinero. Entonces lo he liberado para el equipo interno, directores y los asesores. Y si yo como director quiero preguntar otra cosa de, no sé, sobre, no sé, algo que no es mi área o una información que yo no puedo. Lo que hemos hecho es hemos creado una layer de seguridad que identifica el número de teléfono. Tú, por ejemplo, yo ahora te puedo pasar el contacto de WhatsApp y le vas a tratar de Y preguntar. es como que me le pasas el carnicero. Sí, y sí, el de- lo mismo, te comparto un contacto de WhatsApp y tú le abras comunicación y hay 3 prompts para abrir tres canales de comunicación y tú vas a poder tirar el prompt. Uno es ayuda a Aina, que es el modo asesor, y te va, hola, si eres asesor de Palmer, porque tiene el cortafuego, está identificado. Si no eres asesor o si eres un cliente, te va a trolear básicamente. Te va a empezar a decir, hazte asesor de Palmer, si quieres esta tecnología, Perfecto. pero no son respuestas genéricas. Ahí sí hemos metido una interacción de IA para no quemar tokens. Claro. Obviamente, si tú preguntas 25 veces al día, tienes tres respuestas que te va a tirar para trolearte básicamente y luego no te va a responder. Vale. Entonces, cualquier persona de la empresa tiene acceso a la información, digamos, sobre esa base de datos y al mismo tiempo todas las preguntas que se van haciendo también te va dando información a ti del otro lado. Sí. Eso, digamos, como que se vuelve y cada vez se va alimentando cada vez más el centro. Pero me interesa una cosa ahí que nombraste, que es el tema de los tokens y el costo. ¿Cómo funciona? ¿Qué son los tokens? ¿Y cuánto es de costoso para una empresa abrirlo? Dependiendo del modelo que estés utilizando. Por ejemplo, los de cloud, ahora el Sonnet 4.6, que es una IA que es muy buena, es operativa, muy robusta, la verdad, que ahora mismo a nivel... Tienes las IAs que son conversacionales. Claro. Ayúdame, foto de la nevera, ayúdame a prepararme un plato y te va a responder. ¿Eso es una IA? Sí, es una IA. Es conversacional, sí, pero no le está sacando el partido. Claro. En cambio, el otro tiene un modo de instalación en local que tú le puedes instalar, le puedes decir, entra a la carpeta de descargas, léeme esto, mira, sácame un gráfico de aquí, lee este Excel, constrúyeme un PowerPoint. Puede controlar varios programas directamente a través de la IA. Esa es operativa. La otra es conversacional. Es verdad que GPT tiene módulos como plugins, donde tú tienes herramientas y tienes conectores para el Drive, para conectarlo a Gmail, para tal. Tienes un montón de herramientas. La otra es mejor. ¿Dónde va el consumo de tokens? ¿Qué es un token? ¿Cuál es su función, su rol? El token es pueden ser, no son palabras per se, pueden ser un grupo de palabras. Tú cuando preguntas a la IA no te está contando palabras, te está contando tokens, que las agrupa de cierta manera. Claro. Pueden ser los, con, puede ser toda una palabra completa, hipoteca o lo que sea. Eso para la IA, cuando transforma esos datos para responderte, esos son tokens. Tú tienes tokens de entrada y tienes tokens de salida porque te está
Tú estás metiendo información y estás saliendo información. Claro. Todo eso tiene un coste. Por eso las cuentas gratuitas de GPT, cuando ya le has metido demasiada data, te dicen que tienes que esperar un par de horas para preguntarle o no te deja subir porque no le sale rentable. Claro. Entonces, dependiendo del modelo, pues el coste básicamente es la entrada de información que tú, un token es la entrada de información que tú le das y la salida de información que recibes. Y depende del volumen, el costo. Exacto. Cada semana, cada 2 semanas hay una cosa que se llama benchmarks, que es donde se testean en diferentes tipos de los modelos, en diferentes tipos de facetas matemáticas, facetas del lenguaje, facetas del razonamiento, y se van haciendo evaluaciones de cómo van yendo, y en base a eso se van recomendando pues para cálculos de matemática, utiliza esta. Pero eso es como una guerra donde se van posicionando al final. Una empresa está hecha para facturar dinero. Eso mismo. O sea, el core, vivimos en Todo esto sirve para ganar más dinero. Sí, y sobre todo las tecnológicas. O sea que en los últimos reportes de GPT, al final, ¿por qué ha cerrado un acuerdo con el Pentágono? Para rentabilizar lo que le está saliendo, porque al final consume agua para enfriar esos centros de datos, consume energía, y al final no lo están utilizando 4 gatos. No, todo el mundo. Sí, entonces todo eso tiene un coste que no es percibido tal vez por el usuario, pero los 20 euros que puedes pagar en una suscripción media normal, que es lo que tiene la mayoría de la gente. Luego están las cuentas Teams y las de empresa. Cloud tiene la cuenta Pro, que te vale casi igual 20 euros, y la Max, que te vale casi 90 euros. Luego tienes otra de 200. Pese a eso, no le sale rentable, porque no está amortizado por el tema. Ahora mismo lo que están haciendo, y la gente no es consciente con eso, están entrenando los modelos con todas esas preguntas. Tú básicamente estás sirviendo de entrenamiento para que los modelos mejoren. Te lo están cobrando, sí, pero tampoco lo están rentabilizando al nivel que tienen que rentabilizar. Por eso ahora mismo hay un tema de que las memorias RAM valen una pasta porque se tienen que utilizar para los centros de datos porque procesa más rápido la información. En plano, una memoria RAM lo que hace en los ordenadores antiguos, lo que hacía es, tienes un disco duro, que ahora son los sólidos, que son una cosita, y tienes los discos que eran magnéticos, que eran una cosa gruesa con un disco magnético en el medio con una agujita. Lo que hace la memoria RAM es como un bypass entre lo que procesa el procesador y lo que tiene tu disco duro. Se almacena en esa memoria RAM. Mira. Eso es lo que hace, es estar de intercomunicador. Entonces guarda cierta parte de la estructura de datos, la guarda en esa memoria. Las memorias de ahora son de mayor calidad, y ¿qué hacen? Estructurar, y es memoria RAM, es memoria entre el disco sólido y el procesador. Entonces tienen como un procesado para que el procesador no procese toda esa cantidad de datos innecesarios, y cada cierto tiempo van vaciando caché, como si fuera una web, y se van liberando de datos que no sirven. Por eso ahora valen una pasta. Y ves que la tendencia, porque evidentemente hay una gran inversión por parte de las empresas hacia ese, digamos, a tratar de mejorar, porque también hay una competencia, y hasta en términos de Guerra Fría hay una carrera, no te digo espacial, que quizá volvió en estos días también, Sí. pero hay una carrera en quién pueda llegar a dominar o a desarrollar el modelo más eficiente y que más gente utilice. ¿Cómo ves el futuro hacia eso, digamos? Porque no es rentable hoy, pero la inversión te puede salir muy bien en caso, por ejemplo, del Pentágono. Si te metes en el Pentágono, digamos, a partir de ahí, o en el servicio de salud, como pasó en Inglaterra, en Londres, el tipo de información que absorbe esa empresa, porque al final toda esa información la maneja alguien, algunos, mucha gente obviamente, pero también dueños de empresa. Sí. ¿Cuál, digamos, hacia dónde crees que va esa parte? Porque ¿qué se va a hacer con nuestra información más privada que existe? Al final, bastante gente está utilizando GPT como modelo de soporte emocional, y eso está mostrado en las estadísticas, porque sobre todo la generación nueva tiene el problema de comunicación, de expresar lo que siente, pero son datos sensibles que tú estás hablando, y esos datos no son ambiguos. Claro. Esos datos no es... Puedes abrir el chat ese que desaparece, sí, pero GPT es un modelo que es cerrado. No han liberado el código. Así como los chinos
en toda su locura han agarrado DeepSeek y lo han colgado en GitHub o han dicho, mira, este es el modelo, así trabaja, open source. ¿Qué quiere decir open source? Código abierto. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo. Yo me puedo descargar su código y puedo saber las líneas de código y demás. GPT es una caja negra. Gemini es una caja negra. Copilot es el hijo bastardo de GPT porque es tal, o sea, es una versión antigua de GPT, pero no hay nada. Al final van a tener tanta segmentación de datos y tanto cruce de datos que eso sí va a ser peligroso. Es verdad que en la Unión Europea estamos mucho más regulados y eso nos atrasa también en actualizaciones nuevas que sacan en Estados Unidos y budgets que nos pueden servir y vamos atrás, pero al final es un tema muy, muy, muy sensible porque al final lo del gemelo digital... Los bancos ya lo hacían hace un montón de tiempo. Los bancos, la mayoría de los bancos y los grandes hackers trabajan en los bancos o siempre han trabajado en la banca. El algoritmo predictivo que puede tener la Caixa puede saber por tus hábitos de consumo y por tus gastos de tarjeta si puedes optar a cierto nivel de crédito o no. Eso ya era un algoritmo predictivo, nada que ver con la IA. Pero imagínate ahora todos esos datos volcados a un GPT o lo que tú quieras, pues sabrás si tienes conductas sociales, antisociales, en qué puede parar. Entonces, al final estamos cediendo cuando las cuentas free, sobre todo porque no hay nada gratis. Cuando tú no te venden un producto, tú eres el producto. Exactamente. Tú estás vendiendo tus datos, estás facilitando tu información y todos esos datos pues van a servir para entrenar lo que se está buscando en líneas generales, todas las tecnológicas, y es como la utopía es la inteligencia general. La inteligencia general, eso es como que una inteligencia artificial tiene conciencia. A día de hoy no existe. Anthropic ha lanzado sus púas. Tenemos una inteligencia que creemos que es consciente, pero no hay nada, no ha salido el CEO para admitir nada de eso. Claro. Pero lo que se está buscando es eso. Ahora lo que hace, por ejemplo, Code escribe su propio código para mejorarse, ya es un avance, pero no quiere decir que sea consciente. Vale muchísimo eso. Sí, porque también entraríamos en un tema de ambigüedad, ¿qué es conciencia? No, un tema filosófico, psicológico. Claro. Que lo que le hacen a los monos en el espejo, pues se para un mono frente al espejo y se trata de pegar porque no se autorreconoce, entonces ¿tiene conciencia? No. Y nosotros matamos a todos los animales porque creemos que no tienen conciencia. Entonces, pero lo que se está tratando de crear es la inteligencia general, la suprema, digamos, la que piense por sí sola. Big Brother. El Big Brother o Skynet en Terminator. Sí. O sea, ese es el punto a llegar. Eso es la utopía que se está buscando. Que lo habíamos hablado la anterior vez, las facciones se han separado entre lo que es Anthropic y lo que es GPT, pero la gente que ha hecho Anthropic han sido los ingenieros que estaban trabajando en las primeras versiones de GPT. Claro. Y han encontrado diferencias ideológicas y teológicas. O sea, no es algo... No es que nos hemos peleado por un revenue porque tú quieras cobrar y no. O sea, diferencias de hacia dónde va el negocio y cómo tiene que generar o qué es políticamente incorrecto y no. Y Anthropic lo ha hecho hace poco. Ha dicho, no facilitamos la IA para que no creen armas automatizadas que utilicen IA para poder... Por supuesto. ¿No? Tomar decisiones propias. Sí. Y determinar el target si va o no va el misil. Y GPT lo ha hecho. Claro. Y lo están haciendo. Y ya firmó el contrato. Sí. Ahora, nosotros nos influye. Por ahora no. Por ahora no. Pero todo eso tiene que quedar. O sea, que la utopía de que OpenAI ha cedido esa parte para la guerra o para esto, pues está ahí. Sí, siempre la excusa, digamos, de la seguridad nacional en términos de Estados Unidos. Pero bueno, al final. Es lo que nos han vendido la mayoría por el cine, pero ya entraríamos... No torturan, hacen trabajo de inteligencia. Exacto, barras y estrellas para todos, ¿no? Es lo que ha vendido el cine, porque el cine es americano. No, sí, claro. Tenemos muchísimas cosas más para conversar, Marce. Te agradezco por tu tiempo. Me quiero ir volviendo un ratito a Aina, a esta inteligencia artificial que la creaste. Dijiste que estás buscando darle un siguiente paso, dar un paso más. ¿Cuál es ese siguiente paso que estás buscando?
Sí, simplemente el matiz. O sea, no, yo no he hecho la IA, yo he hecho un algoritmo que se conecta a un modelo, porque si no, luego van a decir, este se está tirando un farol que ha hecho una IA. No, no, yo he hecho. Nadie hace IA, Nadie como decía hace IA. Sí, Calientes. no, yo he hecho un algoritmo que se puede conectar a cierto modelo para que haga un trabajo que a mí me dé la gana. Bien. Esa es la base de todo. ¿Qué sería? Pues que sea mucho más independiente. Tengo una versión de un asistente con Molbot, que te lo he comentado. Es open source, se instala en un Mac porque corre mejor o en un Linux y tú le das el canal de comunicación que quieras con él y te puede hacer muchas más cosas. Ahí, ¿qué es lo que quiero? Crear ya lo estoy haciendo, un MSP que se comunique con un programa analógico, como el que te he dicho, y que tú le puedas preguntar por WhatsApp o demás, que te gestione todo el programa y que y que te pueda sacar tanto los reportes y que te puedas rellenar datos. Eso sería más o menos, y no es que lo haga yo, eso yo creo que va a ser el paso natural de lo que está pasando. Ahora, todo el mundo habla de agentes sin saber qué son los agentes. El agente simplemente es que tú al modelo lo sesgas y le das, pues tú ahora eres un asesor comercial que tienes que hacer esto. Eso es tu agente. O le puedo decir, eres un arquitecto de software senior, has trabajado con este stack, con esta tecnología, con esto, con esto, con esto, no te vas a salir de aquí, le meto las restricciones y eso es un agente. Pero no deja de estar sesgando un modelo. Ahora, hacer un conector, hacer un MSP, que es lo que se viene ya, es, vale, hagamos IA operativa de verdad. Que ese MSP, que es lo que va a enganchar la IA con cualquier programa local, te pueda manejar el ordenador. Lo que hablamos, quiero editar mis videos. El de cloud. Sí, pero quiero editar mis Sí, videos. sí, sí. Audio por WhatsApp, porque le das la opción de que traduzca de texto a audio y viceversa. Tengo esto que lo quiero hacer. Es que ya existe. ¿Seguro? O sea, sí, ya está, no estoy hablando de aquí, eso ya está hecho. Así con programas como AutoCAD, que al final, si tú eres un arquitecto y tienes mucho trabajo y al final tienes clara la parte técnica, Claro. o sea que si no tienes ni puta idea, pues ¿qué le vas a pedir? Que te haga paredes de 4x4. Sí, Es no decir, tengo ni idea. tienes que tener un cierto bagaje técnico para pedirle eso y que sea de una manera más rápida para que te agilice el trabajo. Claro. Eso sería lo que estaría buscando. Y lo que hemos hablado, la próxima vez, hagamos un experimento en vivo y montamos algún juguete en vivo, para que vean que tampoco no es tecnología nuclear y es algo accesible para todo mundo. Entonces, porque al final, donde se puede desmentir el humo de verdad es mostrar la parte operativa de esto se hace así, ¿Cómo se hace? esto se hace así y es así de sencillo. Otra cosa es que quieras hacer un multiprograma y quieras armar una base de datos que no tienes, pero hacer cosas sencillas operativas para el día a día no es tampoco complicado. Hagamos un experimento, conectamos, hacemos algo que pueda servir y colgamos el código en GitHub y que se lo descarguen y que lo auditen si quieren. Yo no tengo problema. Y se lo dejamos ahí para que la gente lo pruebe en YouTube en su casa. Cualquier persona puede tener este tipo de asistente dentro de su empresa y qué ventaja le da. Sí, todos pueden integrar la IA, simplemente es cómo la vas a integrar y qué datos vas a Claro, tener. bien. Al final, todo el mundo utiliza GPT de alguna manera o de otra, pero tu ventaja competitiva vas a ver en reconocer que tus datos a día de hoy tienen un valor brutal. Si tú tienes tus datos ordenados, ahí puedes explotar el valor de tu negocio. Si no tienes datos, pues podrás preguntarle que te haga la receta de la cocina o que te diga qué café sabe mejor, pero eso en el negocio no te va a ayudar. A no ser que seas un barista, pero no es el caso. Así que nada, Marce, muchísimas gracias nuevamente. Queda el compromiso para el segundo encuentro. ¿Les gustó? Hay gente aquí mirando muy atenta. Nada, yo creo que es un gran primer programa donde dimos un poco a conocer todas estas conversaciones que ya veníamos teniendo. Y a partir de ahora sí, el desafío es cómo podemos empezar a mostrar todas estas charlas teóricas a la gente. Vamos a intentar crear un directo o algún formato donde se pueda ir viendo la pantalla, etcétera, etcétera. Y donde la gente del otro lado también pueda participar y comentar qué le gustaría saber o cómo le gustaría aplicar esa inteligencia artificial dentro de su empresa, o cómo trabajar con un asistente o qué no le sale, etcétera. Así que la invitación queda hecha para todos. Gracias nuevamente, Marce. Gracias a ti por la Gracias, invitación. Carlito, por tu tiempo. Gracias, Cami. Muchísimas gracias. Un placer conocerte.
y nos vemos a todos en el próximo episodio de Moasis Business.